Hola, hola, hola amigos, amigas, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a un nuevo video revisión de mod. El día de hoy les traigo este nuevo vehículo flotante que es del Model Z2, el cual llegó hace bastantes días a lo que es la plataforma de Windows PC, ¿cierto? Y el día de hoy lo hace llegando a consola, lo estaba esperando yo para poder revisarlo. Como ven, es un vehículo bastante grande, eh, con varias animaciones, varios, o sea, sistemas que ya conocemos de carga que le implementa Z2 a algunos de sus mods. Eh, Pueden ver que es muy detallado. El nombre de este mod se llama el Z2 GSDF Type 94 Amphibious Vehículo. Eh, Está disponible para Xbox Series XS, perdón, PS5, PS4 y PC. No está disponible para Nintendo Switch ni para Xbox One al momento. En PS5 ocupa en espacio 68.38 megabytes. No es ni tan grande ni tan pequeño. Y como pueden ver, ¿cierto? El interior, como siempre, Z2 acostumbra a ser vehículos bastante detallados últimamente. Al principio no tanto, pero ahora sí que ya tiene un nivel, eh, no digamos que a la altura de Ranger, pero se está acercando bastante a lo largo del tiempo. Es un vehículo 4x4 que gira en sus dos ejes, el trasero y el delantero. El delantero gira más que el de atrás, que más bien es como un apoyo, ¿cierto? Para poder girar más cómodamente. Sobre todo yo creo para el tema de el agua. De ahí lo vamos a ir a probar al agua. Estamos en la fase 12. Estoy en el mapa Pipeline Bay para poder ir a verlo, porque hay zonas donde podemos entrar con el vehículo al agua. Como ven, aquí lo tengo plegado porque este vehículo tiene bastante animaciones, como les decía. Tiene la bocina del Pacific P12, o sea P16, perdón. Y el sonido creo que es del mismo Pacific. Tiene ahí en la parte trasera dos hélices, ¿cierto? Que son las que sirven para el tema del agua. Y como pueden ver aquí en el manejo tiene una gran cantidad de opciones. En principio vamos a desplegar este vehículo, que vendría siendo abrir y cerrar aletas. Ahí se despliega, ¿cierto? Que vendría siendo el sistema para la navegación en el agua. Queda bastante más ancho. Y tenemos eh, la ampliación y reducción de la plataforma de carga, que son estas banderas. Hoy no sé qué me pasa hoy día. Banderillitas, ¿cierto? O eh, barandas, ¿cierto? Metálicas. Que esto lo único que hace es permitir poder cargar dos cargas paralelas, una al lado de la otra. Hay que acomodarlas, eso sí, tiene un sistema para eso. Y aquí en el manejo de carga, ¿cierto? Presionando el L1 y con el triángulo y el cuadrado, ¿cierto? Podemos mover estas L metálicas, ¿cierto? Que van moviendo la carga hacia un costado para acomodarla y poder tener una al lado de la otra. Tenemos también las puertas de este vehículo se pueden abrir. Ahí, ¿cierto? Podemos ver al interior. Ahí la cerramos. Y también tiene algo que me llamó la atención, que es el centro de gravedad, se puede manejar. Ahí se despliega esa cosa roja, que es el icono del centro de gravedad del vehículo. Y aquí lo podemos mover. Vendría siendo con el triángulo y el cuadrado también, ¿cierto? Se puede ir moviendo este centro de gravedad para que el vehículo obviamente no quede ni muy cargado a un lado ni al otro. Es solamente para nivelarlo en el agua. Esa es la función de esta opción.
Ahí está. Y vamos a cargarlo. Aquí estamos en un almacén donde tenemos 4 cargas solamente, pero más que nada quiero mostrarles, a ver si me resulta, el manejo de la carga. Vamos a soltarla para poder moverla hacia un lado. Mira, fíjense. Ahí ya está, ¿cierto? Acomodada. Y deberíamos poder desplazarla hacia un lado. Veamos cómo la acomodamos. Bueno, si la suelto, vamos a poder moverla. Ahí. Aquí creo que hay 3 o 4 cargas, así que no sé si me alcance para poder verla, pero ahí no sé qué pasó, que... Ah, claro. Dejé estas cosas metálicas ahí. Espérenme. Ahí. Las soltamos y ahora sí debería poder moverlas todas. Ahí también podríamos utilizar ese espacio para poder cargar un vehículo explorador. En algunas fotos del mod aparece ahí con carga y un vehículo explorador. Me dice que falta espacio. Bueno, pero sí se puede hacer. Yo ya no tengo mucha paciencia para esto, pero para que sepan, se puede acomodar la carga en ambos costados. Así que eso es bueno. Podríamos llevar en 6 cargas en este caso. Vamos a volverla a su posición. Ahí está. Y también como pudieron ver, ¿cierto? Estas barandillas se pueden poner en el centro, así podríamos llevar solo la carga ahí en el lugar que corresponde como un vehículo normal. Ahora lo que me interesa, ¿cierto? Es aprobarlo al agua, pero en vez de ir para allá lo voy a rescatar y vamos a aprovechar de revisarlo. En la tienda de camiones ahí está traducido el nombre, tiene un costo de $98.500, capacidad de combustible de 240 litros y básicamente viene igual que como lo están viendo. Motores tiene 5 opciones, caja de cambio 3, suspensión básica, neumáticos, tiene algunos del mod y neumáticos ya conocidos por todos. También tiene cadena, así que lo podríamos llevar perfectamente a Mur o Península de Kola. Cabestrante tenemos 7 opciones, no, 6 miento, 6. Tubo respiración, ya lo trae instalado. Tenemos en los añadidos tenemos estas tuberías, ¿cierto? Que son tanque de combustible, puede transportar 3.400 litros. Tenemos la plataforma de carga, la que le tengo instalada, 6 espacios, y tenemos esa opción de ponerle esas banderitas una a cada lado. En lo estético tenemos tu escape, el básico y el chato con protección térmica. Tenemos aquí por la parte trasera de la cabina, tenemos estas cajas que eh, tienen 560 piezas de reparación, 120 litros de combustible. Podemos colocarle bidones de combustible, que son 800 litros, y depósitos de agua, que son 1000 litros. Llanta, depende del neumático, obviamente le van a poder cambiar la llanta. Colores, tiene solo colores opacos, más bien colores militares, ¿cierto? Y eso es lo que tiene de modificación, tanto mecánica como estética.
Lo que extrañé de este mod, que el otro flotante que les mostré hace unos días, es que no tiene radar. Eso le hizo falta a este vehículo. Vamos a meterlo al agua, a ver cómo va. Flota instantáneamente. No es como el otro de que revisamos hace unos días, el color celeste, porque ese había que activarle la tracción para poder hacer lo que funcionara como vehículo flotante. Me estoy percatando que los espejos no funcionan. Pero bueno, es un detalle. Y ven la facilidad que tiene para poder girar eh, con ambos ejes que pueden girar, pues, así que eso le permite moverse bastante bien en el agua. Y para quienes gustan de este tipo de vehículos, mod, utilizarlo, sobre todo cuando no hay puente y se dificulta un poquito cruzar de un lado a otro, este mod les va a gustar. Así que los invito a probarlo. Como ven ahí en la pantalla del costado derecho, la tracción está siempre activa y el bloqueo también, así que es un vehículo bastante ágil en cuanto al agua y al barro. Así que eso, amigos, espero les haya gustado este mod. Ahí en la descripción, como siempre, les dejo el link para que lo vean. Y fíjense que igual se puede flotar con él, aunque le saquemos, ¿cierto?, estas aletas, pero con ella activada obviamente parece más un vehículo flotante que con ellas desplegadas o plegadas. Así que eso, amigos, me despido, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.